su rollo. Acá el fotógrafo profesional sabe. Un rollo común. Bueno, y cuando la nave queda suspendida, empieza a salir chiquita, que eso nadie cuenta. Y salen muchas chicas que pienso que podrían ser esferas o de traslado o de monitoreo, porque la canepla de traslado puede medir 2 a 3 metros, la de monitoreo puede medir desde los 5 centímetros a una pelota de vóley, por ejemplo, o de básquetbol, y comienzan a moverse, al punto que algunos del grupo contaron 30. Y yo habré contado 16 o 17, porque como se movían, se movían todas por alrededor de las sierras, cuando se acercaban a los pajonales, se iluminaban los pajonales, hasta que una de esas se viene, pero así, como si fuera como la que vino unos meses antes, se viene hacia nosotros. Un flaco que estaba al lado, como está él, me dice: Dante, no digas lo que estás viendo. Gira y me agarra del brazo, me aprieta el brazo, del miedo que le dio. Había una Graciela Parini que tenía un grabador común. Yo todos quedaban paralizados, porque cuando eso se acercó, vos imaginate, gente del interior del país, porque había de San Nicolás, hay una señora Gabriela Bellagama, es hermano de un muchacho que estaba ahí con nosotros. Fue impresionante, porque esto no es ciencia ficción. La nave, de ahí salió las esferas y las esferas vinieron. Entonces, cuando ocurre todo eso y hay como miedo, esta esfera o naves más chicas se queda suspendida un poquito y enseguida se va para atrás. Cuando se va para atrás, todas las demás empiezan a meterse a la más grande. Cuando se meten todas las más chiquitas, la más grande, se levanta, pasa la cúspide del pajarillo, va para el otro lado de nuevo, se ve que baja y hay un resplandor. Ese resplandor dura 2 o 3 segundos, no fue, se prendió, apagó. Dura 2 o 3 segundos. Y ahí siento en mi cabeza, como cuando fue lo del ascensor, porque eso se llama ascensor, el hombre debe ver para creer. Acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que la prueba era lo que habíamos visto, pero no era la prueba eso. La prueba es lo que generó el resplandor, que genera la huella del Cerro Pajarillo. Sin fuego, porque no hubo una llama ahí. Si hubiéramos querido prender fuego ahí mismo en el lugar donde estábamos, no podíamos, teníamos que usar calentadores a gas, porque estaba todo recontra mojado. Nosotros llevábamos garrafas, cocinábamos con las garrafas. Y ese resplandor genera una huella de alrededor de 115 metros de largo por 95 de ancho. Al otro día, a la mañana, llama Raúl Soma desde la cima del Uritorco, con unos handy que eran así, que habíamos comprado resabios militares en la galería del Obelisco, para los que conocen, que hay una galería que va por abajo del Obelisco, y ahí hay un lugar que vende resabios militares. Ahí había comprado cantimploras, morral, que ya aparezco en la foto con ese morral, y estos handy, que llevaban pilas, chiquitas, unas pilas, cantidad de pilas llevaban, ¿no? Wow. Y Raúl Soma desde allá nos dice de que había aparecido una nave, y me despiertan, y bueno, hola, sí, ¿no? Apareció una nave, una huella, ustedes que vieron, vimos la nave, le digo yo. Ah, bueno, porque la nave pasó por acá y cuenta lo que le había pasado al sobrino de Manuel Gómez. Bueno, ahí nomás organizo un grupo, que éramos 4, y llegamos a la huella antes que nadie. Nadie llega a la huella hasta que llegamos nosotros, que éramos 4. Yo tenía el bolseguí que se me rompe, la suela se había despegado, el pie derecho mío lo tenía llagado, lastimado. Había un muchacho del grupo Barrada de apellido, que estaba con hipotimia, parecía que se moría. Cuando llega a la huella, se tira sobre una piedra. Yo tenía el bolseguí lastimado, tenía las llagas. Me acuerdo que me siento y la transpiración, toco una piedra y sentí como un hormigueo. Siento hormigueo en el pie, que estaba la media rota, estaba todo roto. Pero me deja de doler.
Miro, ni la llaga tenía. Miro, y Barradas estaba levantando muestras. La energía que genera la huella genera una energía que era, porque se fue diluyendo con los años, regeneradora, biológica, humana. Cuando yo empecé a hablar de esto, vino muchísima gente, al punto que a los pocos meses, hasta un cieguito con un palito iba siguiendo los pedacitos de papel higiénico que dejábamos, o de trapito, y llegaba. Y hay gente que se curaba en ese tiempo de SIDA, que no se sabía que existía, de leucemia, de cáncer. Yo iba a un lugar, Satsanga, que había, ¿conociste Satsanga? Sí. La viejita que tocaba la campana para que me llaman. Bueno, esa viejita, que cuando estábamos todos hablando, ¿viste? Si ella tocaba la campana, más vale que ni respire, ¿viste? Porque si te veía respirar o le reíse como Alicia, te retaba, ¿viste? Y hacía primero y ya nadie hablaba, ¿viste? Y ahí empezaba una actividad. Entonces, cuando pasa todo esto, que fue un boom, un día me dice ella, mire Dante, yo tengo una enfermedad, la estoy luchando hace muchos años, sé que me falta poco, no creo que pueda subir hasta allá, pero lo voy a intentar. ¿Usted podría guiarme de cómo podría hacer? Sí, yo te organizo. Yo organicé unos del grupo que iban, fue ella, vivió como 10 o 15 años más, y no se moría más la vieja, ¿viste? No, tremendo. Ya la estaban velando, un poco más velando, vivió como 12, 15 años más. Wow, tremendo y buenísimo que haya sido así, porque era una mujer extraordinaria. Un chico, Gunther Stash, del grupo nuestro, se casa con la que era la directora de ese lugar, que era una chica rubia, muy bonita, Gunther Stash. Bueno, entonces fue una época maravillosa. Esa huella dio la vuelta al mundo, lo que ocurrió allí. Después vinieron los negacionistas de siempre. Como yo. Como otro. No, eres un genio alrededor de... Y no importa, yo lo que hice, ¿saben qué es? Colgarme de la huella. No, yo seguí mi camino. Y dejé que cada uno diga lo que quiera. Porque la verdad siempre al final triunfa. Y la verdad es que no fueron ni los bomberos, ni los no bomberos, ni nosotros, ni no nosotros. Nosotros no sabíamos de dónde estábamos. Ni dónde estábamos, o sea, todos porteños, menos los de San Nicolás. Todos pibes jóvenes, que no sabíamos ni dónde. Nos lleva por un sendero, porque después seguimos solo hasta el lugar que yo siento acá, un peón de Conti. De Don Conti. Claro, Don Conti de ahí de Charbonnier. Él nos ayudó mucho. La señora de él es la que me avisa de una cosa muy extraña que habían encontrado, que era un gliptodonte. Un gliptodonte. Que cuando vengo a la municipalidad preguntaban si estaba vivo. Tipo Susana Guimel. Sí. Bueno, y le digo, no, mirá, tiene una adaptación que le había hecho por radiestesia que me dio 10.700 años. Después la adaptación que hacen en una de las escuelitas que yo dono, uno de estos hexágonos o formas, septágonos, que del caparazón, acá doné el esqueleto que lo habían puesto acá y después se le rompió, no sé qué pasó, dónde fue a parar. Bueno, entonces el Conti, que era el dueño de todos esos campos, me dio un guía para que nos llevara por un sendero hasta donde nosotros quisiéramos. Entonces cuando llegó un sendero, el hombre que dice, más de acá no se puede ir. Le digo, no, yo tengo que seguir, pero igual muchas gracias, usted vuelve a hacer. Y él se vuelve y nosotros seguimos hasta el lugar que a mí me dicen acá. Cuando a mí me dicen acá, ahí acampamos, que era el lugar donde después la nave a la noche iba a venir. Así que, bueno, esta es la presentación. ¿Me hiciste hablar en una conferencia? No, porque el tema es cómo llegaste acá. ¿Cómo llegaste acá? Tan fantástico. Ahora le voy a preguntar a Marcelo, ¿y vos cómo llegaste acá? Yo digo en micro, ya está. ¿Cómo llegué acá la primera vez? Claro. Hace 42 años atrás. Sí. Me voy un poquitito más atrás todavía. Yo empecé con todo el tema espiritual con mi tío Jaco Albala, que era uno de esos seres que estaban
en esa época, ¿no? Que eran esos seres especiales, que esos, como que uno dice, maestros que nos van a esperar. Con él conocí a otro señor que se llamó Ángel Cristo Acoglanis, y junto con ellos dos vine por primera vez acá, con un grupo de gente. Nos prepararon durante un año casi para... No venimos a ver la techada, no venimos a ver el zapato, no vinimos a ver el Uritorco siquiera. Vinimos directamente a un lugar donde iba a haber un encuentro. Y eso fue lo que ocurrió. Es difícil narrar algo tan maravilloso. Intentar, escribiste 15 libros. Pero, bueno, algo vamos a hacer. Haces vivos todos los días por Instagram, YouTube. Ahora no me digas que no me podés contar cómo fue. Bueno, vamos a hacer después. Llegamos a ese lugar junto a Ángel en Terrones. y a mi tío. Situemos porque por ahí hay gente. Terrones, cuando era Terrones, un campo, no era un parque. No había confitería, no había baños, no había nada de todo lo que hoy hay. No había estacionamiento. De hecho, donde nosotros nos sentamos es donde hoy está la confitería, había piedras. Y ahí Ángel se pone a hablar con nosotros y con mi tío y empieza a hablar de los seres extraterrestres, hermanos mayores, bla, bla, bla. Te quiero preguntar algo para que entienda también la gente. Tu tío Jaco Albala, les digo, era una referencia espiritual muy fuerte en Capital Federal y podríamos decir, y bueno, y provincia de Buenos Aires, vamos a ponerle. Bueno, sí, aunque fue referente también en Brasil. En Brasil, pero eso yo no lo conocía. Sí. Yo cuando lo conocí, Y en Uruguay. y estaba el tema, en Uruguay sí sabía, ahí está. ¿Cómo es la relación entre ellos, primero? Para que él decida, porque Ángel, por lo que cuenta Anita y por lo que cuenta otra gente, era muy selectivo, sobre todo después de lo que le pasó con Terrera, ¿no? Entonces no era fácil que invitara a un grupo externo. Me voy a meter más en la historia cotidiana. Sí. Ellos se conocen, lo presenta, quizás alguno de ustedes lo llevó a conocer, a Luis Freckman. Sí, Luis Freckman. Bueno, Luis Freckman era muy amigo de ambos y los presenta en una charla donde había otro ser que era también muy, muy especial, que se llamó Vicente Beltrán Anglada. Sí, gran maestro de antroposofía. Exacto. Sí. En esa charla se presentan, yo estoy ahí al lado, yo tenía 19 años, y Ángel le dice que es traumatólogo y qué sé yo, a mi tío, y mi tío dice, ¿podrías curar a mi hermano, que a mi hermano le duele un dedo? Y era un dedo que era todo un tema familiar, porque mi viejo trabajaba en una distribuidora de telas, entonces tenía que estar con la mano usándola todo el tiempo, y era como... Ha habido miles de médicos, no le pasó nada, nadie lo curó. Y Ángel le dijo, sí, tráelo al consultorio que lo curamos. Esa fue la excusa para que el lunes siguiente mi tío, mi viejo y yo, de colado, vayamos a ver a Ángel Acoglanis. Al consultorio de Callao 1500. Callao 1541. Sí. Me acuerdo, exacto. Llegamos ahí, a los 2 minutos, ya mi tío y Ángel estaban hablando de seres extraterrestres, de hermanos mayores, de naves y de acontecimientos que van a ocurrir en la humanidad dentro de 400 años. Y los dos lo veían con la misma claridad, el mismo grado de detalle. Y entonces yo estaba en Disney, yo qué iba a hablar, nada. Pero escuchaba todo eso y veía, yo sabía quién era mi tío y estaba descubriendo quién era Ángel. Termina de atender a mi viejo, que lo curó, por supuesto, y que estamos saliendo. Y cuando estamos saliendo, Ángel me pregunta a mí, che, ¿vos a qué te dedicas? Y yo le dije, estoy estudiando fotografía. Y es como que a él le hubieran dado un enorme mensaje. Y claro, uno con el tema que decía Dante hace un rato, la fotografía de esa época era otra cosa, no es la de hoy con los teléfonos. Tenías que dejar un rollo, ir a buscarlo. ¿Y a él qué le pasaba? Muchas fotos de naves tenía. Entonces iban a los laboratorios y desaparecían.
Entonces necesitaba a alguien de confianza que trabajara en ese tema. Cuando yo le dije, yo tengo todo para poder hacerlo, porque era lo que estudiaba, enseguida me dijo, ¿vos podrías hacerme una foto? Y le digo, sí, por supuesto. Es como que Messi te invita a jugar un partido de fútbol. Vas. Y saca de su escritorio una foto de 18 por 24, que es el tamaño del papel, fondo negro, un círculo blanco, 2 haces de luz a los costados, y me la da. Y cuando me la da no me la suelta. Me la da y es como que queda ahí. Y me dice, ¿vos podés sacar una foto de esta foto? Y yo le digo, sí. Y tiró nada. Y dice, bueno, esto es un ser que se llama Huitaicón, que trabaja y vive en Erx. Fue la primera vez que yo escuché la palabra Erx directamente de él. Y sos vos el que tiene que sacar esta foto, porque dijiste la palabra correcta en el lugar correcto y sin saberlo. Yo esperaba a alguien que estudiara fotografía. Sorprendido, porque ese era mi sueño de toda la vida, de chico, y dije, bueno, y ahí me la soltó. Y me dice, 2 cosas. Sí. En tu foto van a aparecer cosas que no están en el original. Y la segunda, te puede pasar alguna cosita. Y se me reía en la cara. Y yo, ¿cómo cosita? Dice, ¿me dejan que tengo que atender a otra persona? ¿Me lo puede hacer para mañana? Sí. Y eso fue lo que hice. Al día siguiente, esa misma tarde, mejor dicho, me fui al negocio de mi viejo, donde tenía el laboratorio y el estudio, precario. La fotografía en esa época era muy, muy cara. Sí. Y dije, voy a sacar más de una foto por las dudas. Yo sí estaba estudiando, entonces no sacaba en automático, sino que sacaba en manual. Si hay alguno que sepa de fotografía me va a entender esto. Saqué 12 fotos con 12 entradas de luz diferentes y 12 velocidades diferentes, 12 ecuaciones distintas para que alguna saliera mal y otra saliera bien. No quería fallar. Cuando las revelo, veo que dice del 1 al 12 correctamente los negativos y la marca del rollo correctamente. Pero ni una foto. Todo transparente. O sea, todo negro iba a salir. Sí. Me agarró una depre importante porque no tenía tiempo de volver a hacer toda la vuelta, de sacar de vuelta, revelar de vuelta. Y a Ángel se lo tenía que llevar al día siguiente. Entonces se lo llevé al día siguiente los negativos nada más. Sí. Y le digo, Ángel, mire lo que me pasó. Yo nunca lo tuteé a Ángel. Y entonces no le dio mucha bolilla, él sabía lo que iba a pasar. Me hizo sentar en el escritorio, charlar un rato, me hizo infinidad de pruebas, infinidad de preguntas que yo después me di cuenta que eran pruebas. En ese momento yo contesté naturalmente. Y me dice, volvé a hacerlo. Volví a hacerlo y te va a salir. Cambiar la actitud. Cuando lo hice por segunda vez, saqué de vuelta las 12 fotos, saqué otra vez con distinta ecuación de luz y de velocidad y con una actitud diferente, que fue no tener actitud. O sea, no esperar que... No esperar nada, no opinar. Cuando uno, eso fue el primer grado del entrenamiento, que eso en realidad yo creía que era un trabajo de fotografía, fue un gran entrenamiento. ¿Por qué? Cuando uno hace algo, cuando uno ve algo, opina sobre lo que está viendo. Y lo que ve y lo que habla es sobre la mezcla, como que obra sobre la mezcla y decide sobre la mezcla de la realidad pura con lo que opina de la realidad. En cambio, en ese momento yo estuve vacío. Y al estar vacío, esa energía entró, no al revés. Eso fue el comienzo de poder empezar a aprender a aprender. Ajá. Porque eso lo puede llevar a la sí. vida después. ¿Y cómo se produce el hecho que él, porque vos todavía no habías venido acá? No. Ajá. Hasta ahí saqué las 12 fotos, las revelo Sí. y tengo mi segunda sorpresa. ¿Cuál fue? Salieron todas. Todas distintas y bien. Y tenía otro problema, ¿cuál hago? Porque era carísimo hacer 12 fotos. Yo lo hice igual. Sí. Me jugué todo y lo hice igual. Y cuando se las entrego,
Ángel me muestra de que en mi foto habían salido cosas que no están en el original. Y tenía razón. Eso es otra historia más larga que en algún momento la contaremos. Pero después de eso derivó en que a partir de ese día, cada semana, cada 10 días, cada 15 días, él me daba 2 o 3 fotos, Sí. yo iba, le sacaba la foto, salían cosas que no estaban en el original, y fue un entrenamiento gigante en pleno Buenos Aires, con encuentros en pleno Buenos Aires, con experiencias en pleno centro de Buenos Aires, hasta el día que Ángel le pide a mi tío que seleccione una parte de su grupo para ir a un lugar a tener un encuentro. Y vos, me señala y me dice a mí, vas a poder ir a ese lugar y vas a poder sacarle las fotos directamente a ellos y ya no más foto a la foto. Eso fue un poco el comienzo, porque el lugar fue Los Terrones. Hicimos una cantidad enorme de reuniones de preparación, tanto con Ángel como con mi tío. Y vinimos a eso, sabíamos que veníamos a un encuentro, no veníamos a pasear. Y el ¿De encuentro hecho se dio. entraron a capilla? Sí, fuimos al Hotel Roma. Ah, el Hotel Roma. Fuimos al Hotel Roma, almorzamos por acá, nos fuimos a donde vivía Ángel en ese momento, que después fue la casa de Horacio Casco, Sí. y desde ahí partimos para Los Terrones. Nos abrió Ramón Verón. Sí. La experiencia fue nocturna. Ni empezamos era tardecita, era a las 7 de la tarde, que era de día todavía. Había un cielo celeste con una sola nube a un costado. En el cielo Ángel se pone a hablar con nosotros sentados en esas piedras donde hoy está la confitería, y de repente dice, bueno, y tenemos la primera de las naves que ya vino a saludarnos, y está en este momento arriba de nosotros. Y nunca él había levantado la cabeza, pero todos hicimos eso, y ahí estaba un círculo amarillo naranjita de 5 o 6 estrellas, como si fuera un tamaño de 5 o 6 estrellas, que estaba flotando arriba de nosotros en silencio, y hacía el mismo movimiento que decía Dante, que era así. Todas las luces que vimos hacían no así grande, sino suavecito, y estaba ahí arriba, y yo me quedé así, los estoy viendo, era mi sueño cumplido. Eso fue el comienzo de una enorme, enorme experiencia, que diría que al día de hoy todavía no fue entendida en su totalidad. Porque incluso después de toda esa experiencia le pregunto a Ángel, y me dice, para poder entender lo que hoy ocurrió acá, vamos a necesitar por lo menos 25 años de nuestro tiempo. Que lo diga yo, que era la primera vez, era lógico que me sorprendiera, pero que él se sorprendiera de lo que había ocurrido ahí, porque ocurrieron un montón de cosas, era como más valioso todavía. Y puedo decir de que el día de hoy yo sigo descubriendo cosas de esa experiencia. Y algo de eso vamos a compartir mañana en la charla. Bien. Dante, ¿dónde está Erx? Erx, primero, es algo físico, porque hay quienes dicen que es algo etérico, que está en una quinta dimensión. Erx es un lugar físico, está a 500 metros de profundidad promedio, entre una estribación que sería Uritorco, Los Terrones, hacia Ungamira y galerías o túneles que salen detrás del Pajarillo. Hay uno que salía de frente en un tiempo, ahora salen los de atrás, y túneles que salen para el lado del Colchaquí. Lugar físico, intraterreno, 500 metros promedio de profundidad. Viven seres de la que se llama Hermandad Blanca y viven seres de la Federación Galáctica que utilizan como base un lugar en la Tierra, un sitio que utilizan hace miles de años, no es algo que lo utilizan ahora, y son lugares que se llaman de poder, porque este sitio es un lugar de poder energético, cósmico, espiritual. Generan llamados hacia personas, por eso muchos de los que vienen por un llamado, sienten la energía de capilla, todo eso, pero tiene mucho que ver la energía que irradia la ciudad intraterrena. De hecho, ellos monitorean a los seres humanos que son convocados, lo cual significa que estamos siendo monitoreados en este momento.
Y ahora aquí sientan, capten, ahora. Esto no es producto de humanos. Esa energía que baja la generan ellos, para que sepan que estamos siendo monitoreados. Marcelo, ¿dónde está Alex? Podrían decirse muchas cosas. Físicamente, debajo de la Tierra, dimensionalmente, en más de un tiempo y espacio, pero sobre todas las cosas, Alex es un estado de conciencia. Si no hubiera ese estado de conciencia, difícilmente hubiera el mínimo contacto. Entonces, ese estado de conciencia trasciende el espacio y el tiempo, trasciende los lugares y está dentro de cada uno. ¿Tienen preguntas? Generalmente no tienen preguntas al comienzo y a los 5 minutos no lo puedes parar. Está bien, Eso no pasa. preguntaba, porque ya hace un ratito que estamos, por eso pensé que por ahí había tal vez alguna pregunta, aunque esta última parte es muy interesante. ¿Por qué le pusieron al evento Cósmica y Humana? Cósmica y humana por esto, porque Hertz no es solo por la parte intraterrena, porque lo que es intraterreno, existe en otros lugares en el mundo, alberga lo que se llama la Hermandad Blanca, que son seres que tienen cientos de miles de años de evolución, que no han perdido la memoria antigua, porque el planeta Tierra ha tenido cambios cíclicos, y estos reductos subterráneos, por cuestiones geológicas y por cuestiones energéticas, han sido resguardados y protegidos. ¿Por qué cósmica? Porque civilizaciones extraterrestres, que provienen a veces de estrellas a decenas o cientos o miles de años luz de distancia, por más que puedan viajar en segundos o en minutos o en horas esas distancias, requieren lugares físicos donde puedan estar y que estén cerca del contacto con los humanos, pero que no sean visibles al ojo común de las personas. Entonces, cósmica porque Hertz también, en su interior hay seres de la llamada Federación Galáctica que están aquí, no toda la Federación, de hecho van rotando, cada 7 años van rotando en distintos puntos del planeta. En este momento y hasta en los cambios planetarios, los seres que están junto con los Hertz son beta-hidrianos, provienen de la estrella Beta Idris Planeta, alrededor de la estrella Beta Idris. Tienen una estructura física antropomórfica, cabeza, tronco, extremidades, pero sus cráneos tienen como pequeñas estribaciones, como si fueran los bordes griegos, la parte craneal. Los que estuvieron en Rosario el otro día vieron la foto que yo muestro de un ser en el Uritorco, cuyo cráneo es distinto al nuestro, porque tiene una hendidura acá. Bueno, ese ser mide alrededor de 2,5 metros de altura. Hay tipologías de todo tipo. Nosotros hemos fotografiado seres pequeñitos, seres cabezoncitos, ojos redonditos, hemos fotografiado seres que no son de característica humana, pero todos forman parte de la Federación Galáctica. ¿Qué es la Federación Galáctica? Es lo que en el pasado se llamó Reino Celestial. ¿Vieron cuando se nombra Reino Celestial de los dioses uránicos, de los dioses presocráticos, griegos, etc.? O del llamado Reino Celestial del cristianismo. Bueno, el Reino Celestial son sistemas planetarios alrededor de estrellas a un promedio de 5.000 años luz de distancia en proporción o relación a nuestro Sol, lo cual dan un lugar bastante cercano, porque si uno calcula las medidas cúbicas de la galaxia, es de cientos de miles de millones de años luz cúbicos. Si vos hablas de 5.000 años, es relativamente cerca.
Bueno, entonces por eso cósmica. ¿Y por qué humana?